¿Qué tal, hermanos de Vida en Acción? Para mí es un gusto estar con ustedes y poder predicar este domingo que ustedes están celebrando de manera virtual su celebración global. Quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1. En Habacuc capítulo 1 vamos a leer versículos 2 hasta el 5 al principio y luego vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo allí. Entonces, en Habacuc capítulo 1, versos número 2 al 5, me gustaría leer. Si usted ya lo encontró, usted puede leer juntamente conmigo. Nota lo que dice el profeta Habacuc y está hablando con Dios. Dice aquí: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia? Están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Verso número 5. Mirad entre las naciones, responde Dios, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aunque cuando se os contare, no la creeréis. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos muchas gracias de poder estar con la Iglesia Vida en Acción en Bogotá este domingo. Señor, bendecimos la obra que ellos han hecho para ti. Bendecimos la vida de la familia pastoral, Pastor Silvio y toda su familia, de David Cárdenas y su esposa y la nueva niña que ellos tienen. Alabamos a Dios por lo que tú estás haciendo en medio de esta congregación, la forma que tu espíritu está moviendo. Pero al igual que el profeta Habacuc, nosotros nos encontramos en tiempos de mucha incertidumbre, tiempos cuando a veces estamos cuestionando lo que tú estás haciendo. Padre, te pido que a través de este mensaje en esta mañana pudiéramos ver tu obra maestra, no solamente en nuestras vidas, pero también en nuestra iglesia, en nuestros países, y últimamente lo que tú estás haciendo en nuestro mundo. Desafíanos en esta mañana que nosotros, a pesar de lo que está pasando en la pandemia, podemos seguir no solamente fiel, pero podemos aún crecer en lo que estamos haciendo para cumplir tu misión. Lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera dar un poco de trasfondo de la vida de Habacuc. La tradición judía menciona de que se creen que Habacuc, por causa de su nombre, porque es un nombre bastante raro, no existe de hecho en la lengua hebreo el nombre Habacuc, porque la palabra Habacuc significa adherirse a, abrazar. Entonces se cree a través de la tradición de los rabinos judíos de que Habacuc fue el hijo de la mujer que Dios levantó de la muerte, su hijo, a través del profeta Eliseo. Cuando ella estaba desesperada, entonces, y el profeta Eliseo vino y lo levantó de los muertos, y Dios le dijo, y el profeta le dijo, adhiérase a su mamá, y de ahí sale. Es interesante, pero Habacuc está viviendo en uno de los tiempos más interesantes en la historia de la nación de Israel. Habacuc está viviendo en medio de un tiempo cuando todavía recuerdan la grandeza de la nación de Israel. Todavía escuchan las historias de la grandeza del reino de David, el reino Salomón, cuando Israel era potencia mundial y todo se enfocaba alrededor de Israel. Pero en los últimos 100 años, las cosas han ido de mal a peor. 100 años atrás, Asiria atacó tanto Israel como Judá. Entonces, ellos se llevaron cautivo varios de los de Israel y ellos han mezclado allí lo que hoy en día se llama Samaria. Y ahora se ha levantado otro poder mundial que aún está conquistando a Siria, que son los caldeos. Y los caldeos son la nación de Babilonia, que la Biblia dice que son nación terrible que marcha por la anchura del camino, que están conquistando nación tras nación. Y Habacuc está mirando todo esto
y él está cuestionando la voluntad de Dios. Él está cuestionando, Dios, pero ¿cómo vas a cumplir tu misión? Para que tú cumplas tu misión, Israel tiene que más bien volver a los tiempos de David y Salomón, cuando Israel era la nación fuerte y grande y estábamos sirviéndote a ti. Pero hoy en día la nación de Israel está devastada. Israel ha sido llevado cautivo por Asiria y ahora Judá, el remanente, está al punto de ser atacado por los caldeos, los babilónicos. Dios, no ves todo lo que está pasando. Y notan las palabras claves que él utiliza cuando él expresa delante de Dios en oración lo que él está sintiendo. En el versículo 2, la palabra clave es violencia. Él dice, me haces ver violencia. Versículo 3 dice, me haces ver iniquidad y molestia, destrucción, violencia, pleito, contienda. Versículo 4 dice, la ley es debilitada, el juicio no sale según es verdad, el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. En otras palabras, está devastante lo que está pasando. Destrucción, violencia, injusticia, pleito, contienda. En el siguiente capítulo él habla de pestilencia y fiebre. Suena bastante familiar de lo que está pasando en nuestro mundo. Muchos están preguntando, ¿dónde está la voluntad de Dios en todo lo que estamos viviendo hoy en día? Una pandemia mundial que tiene miles y miles de iglesias cerradas. El grupo Barna, que es un grupo evangélico de encuestadores, aseguran que a través de esta pandemia miles de iglesias evangélicas se van a cerrar. Miles de cristianos evangélicos van a desistir, ya no están mirando los programas en línea y van a dejar. Entonces empezamos a cuestionar a Dios. Dios, ¿cómo estás cumpliendo tu voluntad en todo esto? Al igual que la nación de Israel, recordamos tiempos cuando todo era mejor, cuando éramos más poderosos, más potentes, y ahora parece que todo está más debilitada. En nuestro mundo hay violencia, en nuestro mundo hay caos político, en nuestro mundo hay inestabilidad económica. No sabemos cómo van a salir las cosas. Y es exactamente lo mismo que está pasando en la nación de Israel. Quisiera mostrarle unas cuantas verdades y luego encerrar este mensaje en una verdad central que creo que va a ayudarles mucho en este día, lo que están celebrando en la misión de Dios. Lo primero es que quiero que noten las quejas de Habacuc. Él está diciendo, nuestra tierra está llena de violencia y contiendas. ¿Dónde está la justicia en toda esta violencia? Nosotros, Israel, estamos acostumbrados a ganar las batallas, no perder las batallas. Estamos acostumbrados a la prosperidad, no a la pobreza y a la enfermedad. Estamos acostumbrados a la libertad y estamos al punto de ser llevados esclavizados. Parece que Dios, tú no estás escuchando nuestro clamor. Las cosas ya no son como antes eran. Y muchos hoy en día están preguntando, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Y están molestos con Dios, tal como el profeta Habacuc estaba molesto con Dios. Él está utilizando una frase en el verso 2, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Que es una frase de desesperación. Y está al precipicio de irreverencia, de casi blasfemia, clamarle a Dios de esta manera, decir ¿hasta cuándo? Pero así se sienten muchos cristianos hoy en día, de ver la devastación que hay en el mundo a causa de pandemias, inestabilidad política. Perú acaba de sufrir de que quitaron el presidente de la noche a la mañana. La gente está manifestándose en las calles en Estados Unidos. Las elecciones, no se sabe realmente quién haya ganado las elecciones. Entonces hay mucha inestabilidad. La inestabilidad económica. Muchos, miles, 10 miles de personas han perdido sus empleos, sus empresas, sus negocios por causa de todo esto. Mientras iglesias se mantienen totalmente cerradas. Y al igual que el profeta Habacuc, algunas veces estamos quejándonos contra Dios.
¿Cómo estás cumpliendo tu visión en medio de lo que está pasando en el mundo? Y esta es la razón. Porque nosotros hemos creado expectativas falsas basadas en creencias falsas. Y déjame repetir eso. Tenemos expectativas falsas basadas en algunas creencias falsas que nos hemos adherido, de que nosotros creemos. Entonces, una de las expectativas es de que Dios existe para protegernos a nosotros de todo el mal que venga contra nosotros. Y esa es una expectativa francamente totalmente falsa. No existe. Si eso es una expectativa realista, entonces ¿por qué Dios permitió que los profetas durante este tiempo fuesen matados por el propio pueblo de Israel, los que profetizaban la verdad? ¿Por qué Dios permitió que Juan el Bautista fuese decapitado? ¿Por qué Dios permitió que su propio hijo en la cruz fuese crucificado, entregado y luego crucificado? ¿Por qué Dios permitió de que los apóstoles, todos ellos que salieron a predicar el evangelio en obediencia al mandato de Dios mismo, todos muriesen como mártires? No, mis queridos hermanos, nosotros hemos creado una expectativa falsa que está basado en una creencia falsa, que creemos que Dios nunca va a permitir que cosas malas suceden a su pueblo, porque realmente esta expectativa falsa está basada en una creencia falsa que revela una realidad en nuestras vidas. Y esta es la realidad, de que al fin de cuentas creemos que todo gira alrededor de nosotros. Todo gira alrededor de nuestra comodidad, de nuestra economía, de nuestra iglesia, las reuniones que tenemos o que no tenemos, de nuestra salud, todo. Y entonces, pero esta es la verdad que Dios nos está enseñando. Todo no gira alrededor de nosotros. Todo gira alrededor de Dios. Habacuc está frustrado. Él está diciendo, ¿cómo es posible, Dios, que vas a permitir que una nación tan maligna como los caldeos, Babilonia, que invade al remanente de Judá, ¿cómo es posible que vas a permitir que seamos llevados cautivos a este pueblo tan maligno? Dios, esto no puede ser. ¿Hasta cuándo vamos a gritar y no vas a hacer caso? Y lo que Dios está enseñándole al profeta Habacuc y al pueblo de Israel es lo mismo que Dios tiene que enseñarnos a nosotros. No todo gira alrededor de nosotros. Nuestras expectativas y creencias son falsas. Dios sí permite que cosas, tragedias suceden a su pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque todo gira alrededor de Él y lo que Él está cumpliendo en el mundo. Dios está más interesado en su gloria y en ser glorificado en todas las naciones que aún nuestra propia comodidad y nuestra propia prosperidad. Y Dios estaba utilizando la situación de lo que está pasando para limpiar la idolatría, limpiar la injusticia, limpiar todo lo mal que había en el corazón de su pueblo en ese tiempo. Y es exactamente lo que yo creo que está pasando el día de hoy. Noten estos dos versículos. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, sean principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. De parte de Él y para Él. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y Habacuc llega delante de Dios con una actitud bastante egocéntrica, diciendo: Dios, ¿no ves lo que está pasando a tu pueblo elegido? ¿Y por qué no estás haciendo nada? Y nota cómo Dios contesta en el versículo 5. En el versículo 5
no solamente hemos escuchado las quejas de Habacuc, pero en el verso 5 comenzamos a ver la respuesta de Dios. Dice en el verso 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque yo haré una obra en vuestros días, que aunque cuando se os contare, no la creeréis. Dios, cuando responde, ni siquiera se dirige a ninguna de las quejas que Habacuc ha presentado, a la violencia, a la destrucción, a la invasión eminente de los caldeos, al hecho de que Asiria llevó hace 100 años a los de Israel y los invadió. Entonces, él no está haciendo ninguna mención de esas cosas, pero cuando él contesta, él dice, Habacuc, levanta tus ojos. No se trata de ti, no se trata de tu nación, no se trata de tu familia. Iglesia, escucha lo que les estoy diciendo. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata de lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Y cuando Dios contesta a Habacuc, él dice, mira a las naciones y ved lo que yo estoy haciendo. Asómbrate por la obra que yo estoy haciendo, no solamente en Israel, la obra que yo estoy haciendo en todas las naciones de la tierra. Dice Dios, yo estoy haciendo algo tan grande que si yo te lo fuera a contar, no lo creeréis. En otras palabras, ni pandemia, ni problemas mundiales, ni problemas económicos, ni política, nada puede hacerle a Dios desistir de la misión que Él ha determinado cumplir a través de su palabra y a través de su pueblo. Eso es lo que Dios está haciendo. Y Él dice, mira a las naciones, yo estoy haciendo una obra tan grande. Y esto es lo que Él está diciendo al profeta. Lo que estoy haciendo, tú no lo puedes ver, pero tienes que confiar en mí. Escucha bien, mi hermano. Dios está obrando en medio de este tiempo tan inusual que estamos viviendo. No lo podemos ver quizás, pero confiemos en la mano soberana de Dios. Dios está diciendo, lo que estoy haciendo es algo más grande que tú mismo. Él cuando está quejándose delante de Dios, todas las quejas tienen que ver con su pueblo, con su ciudad, Jerusalén. Pero Dios está contestando, no se trata de Jerusalén. Mirad las naciones. Lo que estoy haciendo es más grande que Israel. Vida en acción, escúcheme bien. Lo que Dios está haciendo en este tiempo tan inusual es más grande que nuestra iglesia, es más grande que nuestra familia. Dios está diciendo, yo estoy haciendo algo que tú no puedes ver, por lo tanto, confía. Pero estoy haciendo algo más grande que tú mismo. Por lo tanto, debes de mantenerte humilde. Humilde. Estoy usando tus enemigos para enseñar y para purificarte. Estoy purificando a mi pueblo de su idolatría. Estudia la historia de la nación de Israel. Después de la cautividad, Israel jamás volvió a la idolatría en la cual estaba. Dios utilizó estas naciones y la cautividad para purificar su idolatría. Antes, cada rato estaban sacrificando en los montes altos, regresaban a la adoración de Baal y los dioses falsos, pero después de este evento nunca volvieron. ¿Por qué? Porque Dios utilizó para purificar lo que Él estaba haciendo. Dios está diciendo, mira el panorama general, mira el panorama grande. Yo soy soberano sobre todas las naciones. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer 3 preguntas en medio de lo que está pasando. Número 1, ¿qué es lo que Dios está haciendo en medio de todo esto lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en medio de todo lo que estamos viviendo? Yo creo que Dios está, al igual que la nación de Israel, está purificando a la iglesia. Las iglesias no pueden reunirse en sus templos tan costosos. Las iglesias no pueden hacer todo su programa
que ellos trabajan toda la semana para poder llevar a cabo los domingos. Lo único que pueden hacer es lo que yo estoy haciendo en esta mañana. Yo estoy con un celular enfrente mío grabando el mensaje. Y esto es lo que Dios está diciendo a la iglesia. El poder de la iglesia no está en sus templos y no está en sus programas y no está en toda la elaboración de los cultos que hacemos durante toda la semana. El poder de la iglesia de Cristo Jesús está en la predicación del evangelio. Eso es lo que cambia vidas. El evangelio es el poder de la iglesia de Cristo Jesús. Y el llamamiento que Dios nos ha hecho para ser como seguidores es de hacer discípulos. Nos podemos conectar con la gente de nuestras comunidades, pero no podemos en algunos casos conectar con otros hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque el llamamiento no es tanto reunirnos, el llamamiento es esparcirnos y extender el reino de Dios a los confines de la tierra. Segunda pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos mientras tanto? Mientras estamos esperando un semblante de normalidad, mientras estamos esperando que las cosas vuelvan a tal como estaban, entonces tenemos que cambiar. Dios dice la primera cosa que quiero que es transformación. ¿Sabe lo que debería de ser esta pandemia y esta crisis mundial? Eso debería de ser que todas las iglesias, todo el staff de las iglesias, todos los pastores de las iglesias y que cada creyente en Cristo Jesús autoevalúa su propia vida y autoevalúa su propia iglesia. Transformación. Dios está diciendo, yo no quiero volver al status quo. Eso es lo que Habacuc está clamando. Dios, ¿por qué no podemos volver a la normalidad? ¿Por qué no podemos volver a los tiempos del reino de David y Salomón cuando todo estaba bien? Dios está diciendo, yo no quiero volver al status quo. Yo no quiero volver a tal como estaban. Y la segunda, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? No solamente transformación, Dios quiere que cambiemos nuestro enfoque, porque hay que ser bien honesto. El enfoque de muchas iglesias hoy en día es mucho más hacia adentro de lo que es hacia afuera. El enfoque de la nación de Israel era hacia adentro en vez de hacia afuera. ¿Por qué Dios escogió la nación de Israel? Él lo dice vez tras vez, no porque ellos eran pueblo especial, sino que Dios les había dado una misión especial. Y esa misión era extender su gloria a todas las naciones de la tierra. Pero ellos no cumplieron esa misión. Y nosotros tenemos que cambiar nuestro enfoque. Y hay que ser honesto. En muchas de nuestras iglesias hoy en día, todo el trabajo que se elabora entre semana, todo el enfoque de la congregación es hacia el siguiente domingo, hacia el siguiente culto. Dios quiere que cambiemos nuestro enfoque. Nuestro enfoque no es hacia adentro. Nuestro enfoque es hacia afuera. Hacia afuera a cumplir la misión que Él quiere que cumplamos. Qué curioso que durante este tiempo no podemos, muchas iglesias, reunirnos presencialmente. No podemos escuchar de manera viva la adoración en nuestras iglesias. Dios está obligándonos a cambiar nuestro enfoque interno a un enfoque externo. Y Dios está diciendo, quiero que vuelvan a lo que es la misión principal de la iglesia. Y es ser bendición a todas las naciones, los grupos étnicos de la tierra. Dios está diciendo, quiero que vuelvan a lo que es la misión de la iglesia. La razón por la cual Dios comenzó la iglesia no es para que tenga reuniones, no es para que construya templos, es para que cumpla la misión de extender su reino a los confines de la tierra. Y esa es la razón por la cual existe la iglesia. Y hay que volver a esa misión principal de la iglesia. ¿Cuáles son las oportunidades que Dios nos está dando en medio de este tiempo? Hay varias oportunidades únicas que Dios nos está dando en medio de esta pandemia. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es observar las necesidades que hay en nuestro mundo.
No solamente en nuestra comunidad, ciertamente en los barrios donde ustedes viven en Bogotá, hay muchas personas que están careciendo. Hay inmigrantes que están teniendo que volver porque no hay trabajo, no hay ni siquiera comida en algunos casos. Hay viejitos que necesitan ayuda, pero mi querido hermano, no solamente es en nuestra comunidad, la necesidad, la crisis es en todo el mundo, pero a veces nuestros ojos solo están mirando nuestras propias necesidades, que no podemos ver las necesidades afuera. Debemos de abrir nuestros ojos y observar cuáles son las necesidades. En el Imperio Romano, en el segundo siglo, la iglesia estaba siendo sumamente perseguida. Y el obispo Cipriano desafió a la iglesia, una iglesia que estaba siendo perseguida, que vivían en catacumbas, que los estaban matando de las formas más horribles, pero vino una pandemia mundial al Imperio Romano. Y por causa de esa pandemia, los ciudadanos romanos estaban muriendo a millones. Ni los propios médicos querían atender a los enfermos porque la enfermedad de la plaga era tan contagiosa. Los familiares echaban a los enfermos, sus abuelitos, las abuelitas, sus propios hijos, si se llegasen a contagiar, a las calles y atrancaban la puerta y no les permitían la entrada hasta que se muriese. Los muertos se quedaban ahí en la calle. Y el obispo Cipriano desafió a la iglesia perseguida viviendo en catacumbas que fueran a recoger a los ciudadanos romanos, de que los fueran a traer, que los atendiese, de que cuidara de ellos. ¿Sabe por qué el evangelio creció en Roma? No fue por causa de una iglesia grande, porque no había iglesias grandes. Las iglesias estaban subterráneas, clandestinas. No fue por un programa masivo de evangelismo. No fue por ninguna de estas razones, pero fue por esta razón. En el momento que Dios había creado necesidad en el mundo, los cristianos respondieron. Los cristianos tuvieron compasión. Y los cristianos que estaban viviendo en catacumbas y cuevas perseguidos, dijeron: la necesidad entre los vecinos romanos es aún más grande. Mis queridos hermanos, tal vez usted está sufriendo económicamente, tal vez alguien en su familia haya tenido COVID-19, como mi esposa y yo también, ya lo pasamos. Pero la necesidad que hay a nuestro alrededor, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país, y mis queridos hermanos, en nuestro propio mundo, es mucho más grande. Y tenemos que observar, tenemos que involucrarnos, no podemos quedarnos con las manos cruzadas. No podemos quedarnos solamente encerrados dentro de las cuatro paredes con miedo. Tenemos que arriesgarnos, tenemos que sacrificar, tenemos que ministrar tanto a nuestras comunidades locales como en el mundo entero. Tenemos que unirnos con un mover de Dios, de lo que Él mismo está haciendo. Así que, mis queridos hermanos, ¿quién ha causado todo esto? ¿Quién es el culpable de COVID-19, de desastre político, económico, incertidumbre, inestabilidad? Es Dios. Dios mismo. Y lo está haciendo para que nos demos cuenta que nosotros no somos el centro, que Él es el centro. Y que Él puede obrar en los mejores días de nuestra iglesia. Y Él puede obrar en los peores días de nuestra iglesia. Él puede obrar cuando juntemos miles de personas. Y Él puede obrar cuando nuestros templos quedan totalmente vacíos. Porque nadie puede hacerle a Dios desistir de su misión. Y la respuesta que le dio a Habacuc es la respuesta que yo le doy a usted en esta mañana. Mirad y ved entre las naciones. Estoy haciendo una obra tan grande que aun si te lo fueran a contar,
ni siquiera lo pudieran creer. Dios está obrando. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Observar, involucrarnos, sacrificar, unirnos con lo que Él está haciendo y comprender de que Dios está cumpliendo su misión. En este año, no te quedes para atrás, sigue participando. Los que están dando ofrenda misionera, síguelo dando. Los que aún no han comenzado, comienzan a dar. Ministre localmente y ministre globalmente. Esto no es un tiempo de quedarnos encerrados pensando solo en nosotros. Es un tiempo de abrir nuestros ojos y unirnos a un movimiento soberano de nuestro Dios que Él está haciendo en todas las naciones. Que Dios les bendiga.